Muy buenos días. Voy a leer el comunicado y después vamos a dejar el espacio de las preguntas. Entonces, la economía profundiza su desaceleración debido a la debilidad de la demanda interna, con una contracción de la inversión y menor velocidad de crecimiento del consumo. A su vez, el mercado laboral muestra menor capacidad de creación de empleo asalariado y un desempleo con tendencia al alza. Sin embargo, se mantienen las presiones y sorpresas inflacionarias, lo que pone en riesgo el cumplimiento de la meta inflacionaria también en 2015, considerando que las tasas de interés reales se sitúan en mínimos históricos y el tipo de cambio real por encima de su equilibrio de largo plazo. Con estos antecedentes, el Grupo de Política Monetaria recomienda mantener la tasa política monetaria y evaluar, en función de los datos de inflación, la necesidad de nuevas reducciones. En el plano internacional, destaca la recuperación de Estados Unidos, las dificultades de Europa y la desaceleración de las economías emergentes. Todo esto en un contexto geopolítico con turbulencias en Ucrania, Irak e Israel, aunque estas tensiones han disminuido en el margen. Estados Unidos muestra mejores datos de crecimiento económico y de empleo, con una expansián del PIB del segundo trimestre de 4,2% anualizado, un desempleo de 6,1% y una creación de empleo promedio de 202.000 plazas mensuales en los últimos 3 meses a agosto. Por otro lado, Europa no logra consolidar su recuperación y la inflación anual de agosto en 0,3% implica deflación en algunos países, por lo que el Banco Central Europeo continúa anunciando medidas sin lograr concretar su objetivo. Entre los emergentes destaca China, que mantiene su ritmo de crecimiento controlado, 7,5% en el segundo trimestre, con la producción industrial creciendo 9% en julio. Pero el comercio exterior se muestra volátil, con importaciones que se contraen 2,4% anual en agosto. En este contexto, el dólar estadounidense se aprecia 3,1% respecto a las monedas de sus socios comerciales, especialmente el euro y el yen, con apreciaciones de 3,5 y 3,2 respectivamente. A su vez, los precios de los commodities bajaron durante el último mes, el petróleo 5%, llegando a $93 el barril, el oro 4,4% y el maíz 4,9%, aunque el cobre se mantuvo en 3,17 centavos dólares por libra. La economía nacional se sigue desacelerando. El IMACEC de julio creció 0,9 anual, después de haber crecido 1,1 en junio, y aunque el número fue mejor al esperado, muestra el bajo nivel de actividad. De hecho, el IPOM de septiembre ajustó la proyección de crecimiento para este año desde un rango de 2,5 a 3,5 en junio, a un rango entre 1,75 y 2,25%. Además, los datos al inicio del tercer trimestre muestran que el consumo sigue desacelerándose. Las ventas minoristas reales del INE crecieron 2,4% anual en junio y 1,5% en julio. Las ventas de automóviles alcanzaron del orden de 27.000 vehículos en julio y muestran una contracción de 13% en 12 meses, mayor al retroceso de 9,3% en junio. Las ventas reales de supermercados se desaceleran de 1,7% en junio a 1,3% en julio, y las importaciones de bienes de consumo se contraen 14% anual en agosto versus un retroceso de 7,8% en julio. Por otro lado, las importaciones de bienes de capital atenúan el proceso contractivo que muestran en los últimos 13 meses, disminuyendo 23,6% anual en agosto versus la contracción de 36% de julio. La importación de bienes intermedios, incluyendo el petróleo, se contrae 8,5% anual en agosto, luego de expandirse 2,4% en julio. Por el lado de la construcción, se observa una mayor contracción de los despachos de materiales, que retroceden 27% en julio, mientras que en junio disminuyeron 23%. El mercado laboral también muestra un menor nivel de actividad. El desempleo se mantuvo en 6,5% en julio, por segundo mes consecutivo, pero la creación de empleo disminuyó desde 101.000 plazas a 81.000 plazas en los últimos 12 meses, lo que representa un aumento de 1% anual en la tasa de ocupación. La inflación se acelera en agosto 0,3% mensual y sorprende al mercado al alza, ya que este esperaba 0,1%. Con eso, la inflación anual se mantuvo en 4,5%, mientras que el IPC-X crece a 4,4% anual y el IPC-X1 crece a 4,3% anual en agosto, todos los cuales se encuentran sobre el rango meta de inflación del Banco Central. Los costos laborales unitarios crecen 7,5% anual en julio y se aceleran respecto a junio, 6,6%. Con la inflación alta de agosto y la aceleración en el margen de los costos laborales unitarios, seguimos en presencia de presiones inflacionarias en la economía. En los últimos 30 días, los BCP y BCU han mantenido movimientos mixtos, alcanzando estos niveles mínimos históricos
que reflejan el significativo impulso monetario vigente. En este mismo escenario, con recortes de tasas de interés y menor actividad económica, se ha visto una depreciación constante del tipo de cambio nominal durante el año, el cual está en torno a 591 pesos por dólar, con lo que acumula una depreciación de 15% durante el 2014 y 1,6% en los últimos 30 días. Y al último párrafo repetimos, ¿no es cierto?, la recomendación. Entonces, ahora abrimos el espacio para preguntas. ¿Unánime la...? Sí, unánime. Gonzalo, ¿cómo si pudiéramos detallar hoy día el principal riesgo que ustedes ven para la economía chilena, el hecho de que el banco pudiese hacer nuevos recortes, nuevos estímulos para impulsar el crecimiento o la reactivación? ¿Es la inflación? Si pudiéramos tal vez ahondar un poquito en eso. Sí, lo que estamos viendo es que por un lado tenemos una inercia inflacionaria, o sea, tenemos una inflación que en todos sus indicadores, incluso los más subyacentes, ¿no es cierto?, eliminando donde están los bienes que generan mucha volatilidad, están todos sobre el 4%, que es el rango superior de meta del Banco Central. Por otro lado, hay presiones inflacionarias que se ven en el crecimiento de los salarios nominales. Los salarios nominales crecen sobre el 7% y la economía no está mostrando ganancias de productividad. Entonces, toda esa presión de costos laborales también es una presión inflacionaria. Y la depreciación que ha tenido el tipo de cambio este año, en orden de 15%, también es una presión inflacionaria. Entonces vemos que existe presión inflacionaria, la inflación está sobre el 4%, y el impulso monetario es muy grande porque las tasas de interés reales están en mínimo histórico. Por lo tanto, esas tasas de interés van a tener efecto en los próximos 12 meses. Entonces, lo que estamos diciendo en el Banco Central es que en nuestra visión las presiones inflacionarias para el próximo año son altas y existe el riesgo de que, a pesar de que reconocemos que la actividad se está desacelerando, terminemos con un segundo año con la inflación sobre el rango meta superior. Pero aquí voy a dejar abierto para... O sea, ¿no le creen al Banco Central cuando dice que la inflación va a ir a el próximo año va a llegar a un 2,8% por diciembre? Yo creo que en eso hay que recordar lo que fueron los pronósticos de inflación del Banco Central a fines del año pasado, cuando comenzó el proceso de baja tasa. En su momento algunos dijimos que bajar la tasa de interés en un escenario de alto crecimiento de la demanda interna en ese momento, y el consumo en particular, significaba un fuerte traspaso, una devaluación y un fuerte traspaso a precio de esa devaluación. Y el Banco Central en esa oportunidad minimizó el traspaso a precios de la devaluación y hizo pronósticos de inflación que estuvieron muy lejos de la realidad. Lo concreto es que durante todo el primer semestre de este año la inflación estuvo sistemáticamente por sobre lo que el mercado estaba aspirando y lo que el Banco Central había estimado. Y mi impresión es que nuevamente el Banco Central está minimizando, por un lado, la inercia inflacionaria que mencionaba recién Gonzalo, y por otro lado, lo que queda por traspaso a precio de la devaluación. Entonces, la respuesta es, en alguna medida dudamos de que efectivamente el Banco Central esté acertado en su pronóstico y ya erró en el pasado reciente, minimizando el impacto de la devaluación sobre los precios. ¿Y cómo se explica esta presión inflacionaria si el consumo está desacelerándose fuerte? El 60% de la canasta del IPC es importada. Uno puede entender de que parte del aumento del costo de reposición de los bienes importados no se traspasen a precio, sacrificando una parte del margen. Sin embargo, cuando la devaluación es tan significativa, necesariamente hay que pasar una fracción de esa devaluación a precio. Mi impresión es que todavía queda por traspasar a precio una parte, ¿cierto?, de ese aumento en el costo de reposición por el aumento del tipo de cambio.